capítulo 10 y el versículo 17 al 20. Vamos a estudiar bajo el tema el libro de la vida del Cordero. Vamos a ponerlo en el ecrán para que no nos vaya olvidando. El libro de la vida del Cordero. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? En el Lucas 10, 17. Dice la palabra del Señor así. Volvieron los 70 con gozo. Por eso dice: el gozo del Señor mi fortaleza es, y cambiaré la tristeza que tengo en el gozo del Señor. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero este es el clave del versículo. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo, o en los cielos. Leamos el 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se nos sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Oramos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos congregamos en esta noche para estudiar tu palabra. Hemos cantado y alabado a tu santo y bendito nombre. Ahora nos sentamos y escuchamos lo que el Espíritu Santo va a hablar a la iglesia, y nos va a enseñar cosas grandes que muchas veces nosotros no conocemos. Háblanos en tu poder y en tu autoridad, porque cuando tú hablas, todas las otras voces se callan. Y el Espíritu dice claramente en esta hora que la palabra de Dios es viva y eficaz, útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos y mostrarnos el camino al Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Prepara la mente y corazón para oír tu voz en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a estudiar sobre ese tema, el libro de la vida del Cordero. Todos sabemos que el Cordero es Jesucristo, porque Juan lo dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando hablamos del Cordero, dijéramos el libro de la vida de Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a ver por la palabra de Dios qué hay en este libro, qué pasa con el que está escrito en el libro y qué pasa con el que no está escrito en el libro. Quiero leer algo que tengo acá y dice así, escuchemos. La Biblia revela que hay un libro donde Dios escribe los nombres de quienes heredarán la vida eterna. Vuelvo y lo leo. La Biblia revela, no es que nosotros no lo hemos pensado, no es que nos lo han dicho, es la Biblia la que nos lo revela por el Espíritu Santo. La Biblia revela que hay un libro donde Dios escribe los nombres de quienes heredarán la vida eterna. Y hay una pregunta: ¿se incluirá su nombre en el libro de la vida? Respondámonos a nosotros mismos. ¿Será que nuestro nombre está escrito en ese libro? ¿Qué pensamos? ¿Se incluirá su nombre en el libro de la vida? A través de sus profetas, Dios reveló la existencia de un libro muy especial en el que registra los nombres de las personas particularmente valiosas para Él. Este libro, el libro de la vida del Cordero, no es un libro físico, sino espiritual. ¿Y le pertenece a quién? A Jesucristo, porque es de Él. En él se encuentran los nombres de quienes son considerados justos ante Dios y que si permanecen fieles hasta el fin, recibirán la vida eterna. Cuando alguien es borrado del libro, significa que está destinado a morir para siempre. Amén. ¿Queda claro? El libro de la vida se menciona primeramente en el libro de Éxodo. Eso lo vamos a ver más adelante. Bendito sea el nombre. Dice, ¿quiénes están en el libro de la vida? El libro de la vida contiene los nombres de quienes se han convertido al camino de Dios
y que han dedicado sus vidas a servirle. Moisés, por ejemplo, sabía que su nombre estaba en este libro. Y ya que Abraham, Isaac y Jacob y los profetas estarán en el reino de Dios, sus nombres también deben de estar registrados en él. Cristo dijo además a sus discípulos, el versículo que leímos, regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Y en una de sus cartas, el apóstol Pablo nombró a varias personas cuyos nombres están en el libro de la vida. Después veremos los versículos. ¿Qué tienen en común Moisés, los destinatarios de Pablo, tanto los profetas y patriarcas antiguos como los miembros de la iglesia de Dios? Tienen el don del Espíritu Santo como garantía de que recibirán la vida eterna en el futuro reino de Dios. Tener esta garantía es sinónimo de estar inscrito en el libro de la vida. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos salvos. Y si somos salvos es porque nuestros nombres están escritos en ese libro. ¿Puede ser alguien borrado de ese libro? Vamos a verlo más adelante. Vamos a dejar hasta aquí el comentario que hacía este hombre. Pero vamos a ir a la palabra de Dios. Jesucristo, cuando envía a los 70 a predicar el evangelio por las ciudades vecinas por donde él tenía que pasar predicando el evangelio, entonces preparando el camino, les dijo: vayan y a nadie saluden por el camino. Entren a las casas y donde digan paz a vosotros y le respondan amén, quedaos allí. Y coman de lo que les pongan por delante, no sean remilgosos y quédense en esa casa, no anden de casa en casa. Y anúncieles que el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el mensaje de los 70. Y en la casa o en la ciudad donde no los reciban, simplemente sacudan el polvo de vuestros pies y digan: el polvo de vuestros pies que quedó en nuestras sandalias, lo sacudimos en contra de vosotros. Pero sepan que el reino de los cielos está cerca. Amén. Esa fue la enseñanza. Y bueno, ellos fueron y les pasó como les habían mandado. Ellos vinieron regocijados porque los demonios decían: Jesús no es el rey de los judíos. Bueno, tantas cosas que los demonios dicen. Y los discípulos, estos 70 no eran los apóstoles, eran de dos en dos que los envió Jesús a que fueran abriendo el camino. Pero ellos les decían: en el nombre de Jesús, mira el poder que hay en el nombre de Cristo Jesús. Llegaba y les decía: en el nombre de Jesús de Nazaret, fuera. Y se sujetaban. O le decía: arrodíllese, se arrodillaba, cállese, se callaba, salga y salía. Ellos volvieron muy contentos de estas acciones que Dios había hecho con ellos. Y le dijeron al Señor: los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y Jesús le dijo: tranquilos, que yo miré a Satanás caer como un rayo del cielo a la tierra. Y déjenme decirles que les voy a dar potestad sobre los demonios, sobre las potestades, sobre la serpiente antigua, y él no los dañará. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él no los dañará. Entonces les dijo: pero mire, finalmente no se regocijen, ni estén gritando, ni estén contentos porque los demonios se sujetan en mi nombre, sino más bien sean regocijados y estén contentos que su nombre esté escrito en el libro del cielo. Amén. ¿Cuál es más maravilloso? Voy a decirles por qué Jesús les dijo esta frase, o también la dijo a los 12 apóstoles y a los 70, a los discípulos también les dijo. Y es porque Judas es uno de los que estuvieron predicando los 3 años y medio con Jesús. Judas reprendió muchos demonios de los hermanos, de la gente, y se fueron al infierno. Pero resulta que Judas también se fue para el infierno. ¿Por qué Judas se fue para el infierno? Porque su nombre no estaba escrito en el libro de la vida. Entonces, si no está escrito en el libro de la vida, puede echar demonios fuera. Jesús dijo así: en aquel día, en el día del juicio, cuando todo el mundo tendrá que ponerse en pie y luego arrodillarse delante del Hijo de Dios, van a decir: en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hablamos nuevas lenguas, y en tu nombre hicimos y deshicimos. Y Jesús le va a decir: apartaos de mí,
porque no los conozco. Preguntémonos entre nosotros mismos, ¿qué será que Jesús nos conozca? ¿Por qué Jesús les dijo, no los conozco? Porque dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me diga que en mi nombre echó fuera a los demonios, y Jesús le dice, yo no lo conozco. Pero si predicaba a Jesucristo, si leía la Biblia, si echó fuera demonios y se salieron, pero no los conocía a ellos. Déjeme decirle que una persona puede predicar la palabra de Dios, pero como la palabra es viva y eficaz, ella es la que hace la acción. Pero la persona que la predicó está perdida, porque tiene que tener su nombre en el libro de la vida y tiene que estar asegurado, y que no solamente asegurado, sino que el Espíritu Santo le garantice en su mente y corazón de que somos salvos. Porque si hay pecado oculto, pecado no confesado, o tenemos ira y enojo contra algún hermano, esto no nos da testimonio de que somos salvos. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará a vosotros sus ofensas. Y si no estamos perdonados, ¿cómo vamos a entrar? Entonces, uno de los requisitos para saber es que nosotros estemos. Hay un versículo muy clave para nosotros hacernos un examen, y es el que dice, seguid la paz con todos y la santidad con Dios, porque sin ella nadie verá a Dios. Este versículo nos quiere decir así: ested en paz con todo el mundo. Y dijo Pablo, en cuanto sea por vosotros, en cuanto sea posible para vosotros, no le deba a nadie nada. No está diciendo económicamente, está diciendo no le deba ninguna excusa, no le deba pedir perdón a nadie, sino que esté en paz con todos. Hay que seguir la paz con todo el mundo y la santidad con Dios, y ahí estamos asegurados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay mucha gente que dice que todo aquel que confiesa a Jesús es hijo de Dios y ya es salvo, no importa lo que haga. Y quieren decir que salvo siempre salvo. Hay otra confesión que se llama confesión positiva. Cogen a un impío, a una persona que no conoce la Biblia, que no conoce el plan de salvación, que no sabe qué es el evangelio, y le dicen, repita lo que yo digo. Y le hacen repetir la oración, y aquí lo he visto. Le han hecho repetir la oración a esa gente, a 1, a 2, a 3, hasta 5 personas, y no las he vuelto a ver en el evangelio. ¿Esa persona usted cree que fue salva porque confesó a Jesús? Esa es la palabra que Jesús dijo: no todo el que de la boca diga Jesús, Jesús, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Todo aquel que confesare con su boca que Jesús es el Señor, tiene vida eterna, dice el Señor. Pero este versículo no está diciendo que lo diga con su boca, sino que dice así: todo aquel que esté dispuesto a morir por Jesucristo será salvo. Esta es la diferencia. Yo puedo estar en la cama, en la casa, y diciendo: yo estoy en el Espíritu y en la iglesia, yo amo a Jesús, yo sigo a Jesús, todo el mundo nombra a Jesús, pero no todos están escritos en el libro de la vida. Y el que no sea yo escrito en el libro de la vida es lanzado al infierno. Es claro, ese libro, el dueño es Jesucristo. Y hay otros libros también que serán abiertos el día del juicio, pero estos libros, está el libro de la conciencia, está el libro de las obras que cada uno hace, porque por sus obras fueron juzgados y por sus obras fueron condenados. Amén. Fueron justificados también. Pero es necesario que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, y ese es el regocijo que tenemos que tener. Dice así el versículo que leímos: pero no os regocijéis de que los espíritus inmundos o el diablo y los demonios se nos sujetan en el nombre de Jesús, porque eso es la obra que Jesús vino y lo derrotó en la cruz, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Vamos a ver algunos versículos que nos muestran el regocijo
o que sí está en el libro de la vida, cuándo se escribe el nombre nuestro en el nombre de la vida y cuándo se borra el nombre del libro de la vida. Porque lo que dice la gente, yo he escuchado a grandes evangelistas y predicadores que dicen, si Jesús escribió tu nombre en el libro de la vida, ya estás salvo. Pero si Jesús mismo, que Él no miente porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Él dice, si venciere hasta el fin, yo confesaré su nombre delante de mi Padre. Y no, escuche esta palabra, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Usted cree que el que escribe una frase también la puede borrar? Solamente el que la escribe la puede borrar. Y si Jesús escribe nuestro nombre, también lo puede borrar. Eso es lo que quiero decirles, que tenemos que perseverar hasta el fin. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a ver Apocalipsis 3, 5. Vamos a comenzar la lectura. Ya les di la introducción, ahora vamos a leer. Todos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Eso es en el cielo, al vencedor, no al cobarde. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Es Jesús el que está hablando. Y no borraré. Quiere decir que sí lo puede borrar. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Por qué no lo leemos nosotros? La Biblia dice que cuando lo leemos lo memorizamos más y nos queda grabado en el corazón. Yo quiero oír, no voy a leer yo, los quiero oír. ¿Quién está leyendo? ¿Quién estaba diciendo esa frase? Jesucristo, porque Él dijo delante de mi Padre. Amén. Ese versículo yo les aconsejo, hermanos, que lo cojamos de memoria, que lo pongamos rayadito ahí en la Biblia y lo estemos separando, lo estemos como memorizando y repitiendo, para cuando el diablo nos ofrezca alguna cosa, vanidad de este mundo o alguna riqueza de este mundo o algo que nos separe del amor de Dios, podamos decir no. Porque es al vencedor al que será vestido con otra ropa, ropas blancas, y ya no seré borrado mi nombre del libro de la vida. Más tarde volvemos a este mismo versículo, pero vamos a otro. Apocalipsis 22, 19. Estamos leyendo el libro de Apocalipsis y después regresamos a otro libro porque es el libro final del tiempo final. Dice, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. O sea, que lo va a borrar, lo va a quitar de ahí, del libro de la vida y de la santa ciudad, o sea, de la Nueva Jerusalén y de las cosas que están escritas para los santos en este libro. Amén. ¿Cuántos creen que verdaderamente es necesario que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida para entrar? ¿Sí o no? Quiere decir que también si está escrito y nos hacemos los evangelocos y nos hacemos los mundanos y los paganos y los idólatras y nos abandonamos un poquito y no perseveramos, el nombre es borrado y el que no está escrito no entrará. Volvemos después a este versículo porque lo vamos a repasar, solo lo estoy leyendo. Miremos Apocalipsis 20, 15, 20, 14 y 15. Y la muerte y el Hades, quiere decir la muerte y el infierno, fueron lanzados al lago de fuego, que no es el infierno, es una cosa más temerosa, que hasta el mismo infierno va a parar allí. La muerte, el anticristo, Satanás y el falso profeta. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Pero leamos el 20:15. Y el que no se halló escrito, ¿está claro? Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Paremos aquí porque ya para qué predicamos más, ya está claro. El que no está escrito en el libro de la vida es lanzado. ¿Vale la pena luchar para estar en el libro de la vida? Ahora vamos a ver otro versículo, después regresamos. Vayan memorizando que ustedes y yo somos buenos alumnos
y aprendemos fácilmente. Vamos a leer Filipenses 4:3. Asimismo te ruego, ya está Pablo en la doctrina de la iglesia. Acuérdese que el Apocalipsis es la revelación final para el tiempo final de la iglesia. Pero aquí está Pablo enseñando en su doctrina, la enseñanza para nosotros. Dice, asimismo te ruego también a ti. Está hablándole a quién, puede ser a Timoteo, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. O sea, que estuvieron predicando, que fueron luchando. Ahí está hablando de muchos que le ayudaron a Pablo. Con Clemente también y los demás, colaboradores míos. No les dijo apóstoles, dijo colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. El apóstol Pablo está escribiéndole a la iglesia en Filipo, a los filipenses, y les dice que te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes, que le colabore a esos hermanos que lucharon juntamente con Pablo en la predicación del evangelio y fundando iglesias, y nombró a algunos como Clemente y también los demás colaboradores, que no dio los nombres. Dice, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Por qué Pablo estaba seguro que estaba en el libro de la vida? Porque habían sido fieles, habían estado colaborándole a él, no habían sido torcidos, no se habían rechazado, no se habían retrocedido, no se habían desviado, sino que habían luchado legítimamente en la predicación del evangelio, y el Espíritu Santo le garantizó a Pablo que esos colaboradores que le habían ayudado a él, sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Quiere decir que eran salvos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Leamos Apocalipsis 21:27. La Nueva Jerusalén es la ciudad del gran rey, es la ciudad de Jesucristo, la heredad que Dios le da en el cielo a Cristo para que entre su esposa, su iglesia. Pero allí no entrará todo el mundo. Vamos a ver quiénes entran. No entrará en la Nueva Jerusalén, en ella, ninguna cosa inmunda, o que hace abominación, que Dios lo desecha, y mentira, sino solamente, ¿quiénes van a entrar a la Nueva Jerusalén? Sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quién me regala un poquito de agua? En el libro de la vida del Cordero. Nosotros sí nos gusta cantar mucho y decir, ¿cómo es la Nueva Jerusalén? ¿Cómo es que cantamos una canción que habla de la Nueva Jerusalén? Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Qué lindo cantar eso, amén. Pero déjeme decirle que para entrar toca estar escrito en el libro de la vida. Porque en la puerta hay un ángel, gracias, hay un ángel que está mirando en el libro. Y si tu nombre está escrito ahí y el mío, pase, entre al gozo de tu Señor. Amén. Pero si tu nombre no está escrito, será lanzado fuera. Y la Biblia dice que en el gran juicio del gran trono blanco, que no es para los salvados, sino para los perdidos, ellos procurarán y le exigirán, la gente le exigirá a Cristo que se mire si en el libro de la vida está su nombre. Dice, y procurarán y dirán, Señor, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, si nosotros confesamos tu nombre, mire que nuestro nombre debe estar escrito en el libro de la vida. Y el Cordero le dice al ángel, mire el libro. Y el ángel le dice, el nombre de Luz Helena Salazar, no sé quién es Helena Salazar aquí ninguno, pero de Luz Helena Salazar sí estaba escrito, pero fue borrado.
Entonces, automáticamente, síganme, automáticamente Jesucristo le va a decir al ángel que tiene el libro de las obras, pásele el videíto a Luz Helena Salazar, ¿por qué fue ella borrada del libro? Y le va a aparecer el libro y dice, porque tú eras casada, asistía a la iglesia, se arrepintió, se bautizó, habló en lenguas, profetizó, pero al final te acostaste con un hombre que no era tu esposa. Y tú no te arrepentiste de ese pecado, tú no confesaste ese pecado, y entonces tu nombre fue borrado. Porque pecado sin confesar no es perdonado. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, hay que confesarlos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero hay que confesarlo. Amén. Pero como no fue confesado, entonces su nombre fue borrado. Y les voy a mostrar por la palabra de Dios esto. Vamos a ir a un párrafo que encontramos en Éxodo, capítulo 32:7. Bueno, voy a dejar que Michael lea allí y leemos todos. Éxodo 32:7 al 14. Vamos a leer algo. Quiero antes de leerlo decirle lo siguiente. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo pasó por el Mar Rojo, lo pasó por las aguas de Mara y lo llevó a un valle donde había mucha palmera y siguieron caminando hasta que llegaron un día al monte Sinaí. Cuando llegaron al monte Sinaí, Dios descendió al monte y la gente dijo que Dios hable con Moisés y no con nosotros para que no muramos. Entonces Moisés dijo, no se acerque nadie al monte, ni animal ni persona, porque el que se acerque al monte de cierto morirá. Pero Moisés y Josué subieron al monte y Aarón se quedó a cargo del pueblo. Sube Moisés y Josué y a la mitad de la montaña Moisés le dice a Josué, espérame aquí. Y Moisés sigue subiendo hasta el cúpula de la montaña y Dios habla con él cara a cara. Y estando hablando allí con él, Dios le da el último mandamiento, era del día de reposo para Israel, y le dice, lo santificaréis y le daréis, y le está dando todo, y le da las 2 tablas de la ley como los 10 mandamientos, 5 del hombre para con Dios y 5 del hombre para con su prójimo. Pero cuando ya Dios está para descender, eso pasaron 40 días en que Moisés estuvo arriba, pero pasados los 40 días, Dios le dice a Moisés, Moisés, descienda, porque el pueblo que tú sacaste de Egipto y que dejó abajo con Aarón, se ha corrompido, se ha desviado, hicieron un becerro de oro y lo están adorando. Entonces, descienda para que arregle la situación. Y Moisés desciende. Y vamos a leer qué pasó cuando Moisés desciende. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, lo mandó, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Sigamos. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, o sea, un dios falso, un dios egipcio. Y le han ofrecido sacrificios. Estos sacrificios fueron plata, ofrenda y niños. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Mire cómo se desvió el pueblo de Israel. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, torcidos y rebeldes. Digamos, ahora pues, mire lo que Dios le dice a Moisés, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti, de Moisés, yo haré una nación grande. Dios le está hablando a Moisés, ¿me están entendiendo? Dios dijo, déjeme que los acabe y de usted, de tu simiente, voy a sacar una nación grande. Entonces Moisés oró, miren lo que es el mediador. Cristo es nuestro mediador y para Israel era Moisés.
Moisés comenzó a clamar a Dios y mire lo que dijo Moisés, póngale cuidado. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová. En presencia de Jehová es Jesucristo, que era el que hablaba cara a cara con Moisés, su Dios, y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo y que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Mire que Moisés en su oración, no sé si inocentemente, y le está diciendo a Dios: arrepiéntase. ¿Es de nosotros decirle a Dios que se arrepienta o Dios de decirnos a nosotros que nos arrepintamos? ¿Quién necesita arrepentimiento? ¿Dios o nosotros? Nosotros. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él, cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió, no es que se arrepintió como nosotros, porque Él no tiene pecado. Él, cuando dice, le dolió en su corazón. Le pesó haber hecho eso. Eso es lo que quiere decir cuando dice arrepiéntate. Dice: Dios, arrepiéntate de lo que has hecho. Quita tu ardor. Arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Leamos el 13 y 14. Acuérdate de Abraham. Mire que lo puso. ¿Será que Dios se le olvida? No, pero mire que Moisés es bueno. A Dios hay que recordarle la palabra. En Isaías dice: hacedme recordar las promesas, hacedme recordar la palabra. Por eso nosotros podemos decir: Señor, acuérdate que tú dijiste esto. ¿Sí me entiende? Podemos hacerlo y no es pecado. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, que quiere decir Jacob, tus siervos, a los cuales les has jurado por ti mismo, porque no puedes jurar por otro, que no hay otro Dios más que Jesús, que Dios. Y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová, mire que Dios, la oración de Moisés hizo cambiar a Dios. No que se arrepintiera, sino que se le fuera un poco la ira. Eso, llegó la misericordia, sacó la compasión, porque airado sí estaba. Y dice: entonces Jehová se arrepintió. A nosotros nos lo pone se arrepintió, es que quiere decir echó atrás la decisión. Amén. Él es el Señor de las leyes. Él puede crear la ley y la puede quitar. Él creó el día de reposo y dijo que nadie hiciera nada el día de reposo. Y cuando Jesucristo vino, Él hacía todas las cosas el día de reposo. Por eso la gente lo juzgaba. Y Jesús le dijo: no, es que el día de reposo no se hizo por causa del hombre. No, el hombre no se hizo por causa del día de reposo. El día de reposo se hizo por causa del hombre. Y además, el que está hablando aquí es el Señor del día de reposo. ¿Quién es el Señor del día de reposo? Jesucristo. Y Él dijo: ahora no es el sábado para la iglesia. El reposo para la iglesia es Cristo Jesús. Porque Él es el Señor del día de reposo. ¿Qué nos cuesta a nosotros guardar el día y no obedecemos a Jesús? Obedezcamos a Jesús, que Él es el Señor del día de reposo. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. O sea que ya no dijo: ya no lo consumo, ya no lo hizo, por la intercesión de Moisés. Quiero decirles una cosa, hermanos, acá. Cuando una persona es justa, en esta época, aquí en la iglesia, aquí en Santiazana, aquí donde estamos, en la nueva unción, una persona que está viviendo el evangelio de Cristo, ora por una persona que está enferma, le pone sus manos ungiéndolo con aceite, y le pone las manos y dice: en el nombre de Jesús sea sano. Y la persona se sana. La Biblia dice que además sus pecados le son perdonados. Aunque tú no lo hagas, tú no puedes perdonar pecados, pero Cristo viene y le sana la enfermedad y le perdona el pecado a la persona, porque muchas enfermedades son a consecuencia de nuestros pecados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y si le sana la enfermedad, pues se va el pecado, porque es la paga del pecado, es la consecuencia y la muerte. La Biblia dice:
Eso lo dice en Santiago. Dice, cuando oremos, oren por los enfermos, presentándolo a Dios en el nombre de Jesús. Pongan las manos sobre ellos, ungiéndole con aceite. Y la oración de fe, claro que la oración tiene que ser de fe, y la fe tiene que ser entre los dos, el que recibe la sanidad y el que ora, porque si tú oras sin fe, entonces eso no se agrada a Dios. Tiene que tener una fe, se va a sanar en tu nombre. Tú llevaste las enfermedades en la cruz del Calvario y por su llaga fuiste curado. Di tu palabra y tu siervo sanará. Amén. Así, y que la otra persona, sí, la recibo en el nombre de Jesús. Me sanas, me sanas, me sanas. Dice, y la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y el que no crea la Biblia, pues no crea a Cristo. ¿Cuánto vimos la narración de Moisés? Le hizo que Dios detuviera el juicio sobre su pueblo Israel. Pero vamos a seguir leyendo, a ver qué pasó. Pero como no los quiero cansar con todo el capítulo, vamos a seguir en el mismo Éxodo 32, pero ya vamos a ir al 29 al 35. Vamos a ver que dejamos un poco ahí de toda la historia que cuenta, pero llegamos aquí donde llega el juicio. Cuando Moisés desciende, rompe las tablas de la ley y comienza un juicio contra la gente, contra su pueblo, y dice así: entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Quiero decirles qué pasó acá. Moisés bajó y le dijo a su hermano Aarón, ¿qué hiciste? Y dice, ellos dijeron que usted se había muerto. Se me vinieron encima y dijeron que no había Dios para adorar. Entonces yo aproveché y le recogí los aretes a las mujeres, les cogí las cadenas a las mujeres y a los hombres, las manillas, todo artículo de oro, y lo metí en el fuego, y cuando salió ese becerro. ¿Quién hizo el becerro? Satanás. ¿Cómo es que usted va a meter y no dice que salió un becerrito machacadito haciéndolo ellos? Lo metió en el fuego y salió un becerro y dijeron, ese es nuestro Dios. Dijo, y para que no nos mataran a nosotros, yo hice eso. Entonces Moisés se llenó de ira, que también cometió un mal ahí, y cogió las piedras y las tiró al piso. Se rompieron las tablas de la ley de Jehová, las originales, las que Dios escribió con sus dedos, y lo leemos más atrás. Y al becerro de oro lo cogió y lo volvió polvadera. Mire que cuando con las mismas piedras lo cogió y lo volvió polvadera, porque el mandamiento de Dios tumba todo ídolo, todo Dios falso. Y ese polvo que salió de todo ese oro y de ese becerro fundido, lo echó en el agua más arriba de la corriente que estaba bajando, y obligó al pueblo a que tomara la agua revuelta con esa harina. Ahí dijo, querían becerro, por hárteselo. Perdón la palabra, pero así les dijo. Y se la tomaron y los obligaron. Y estaban sumisos, pero Dios tenía... Moisés dice que la gente, cuando vieron a Moisés que descendía, y mismo Josué que venía con él, y cuando Aarón y los otros lo vieron, dice que cuando lo vieron, los ojos de ellos no podían se quedarse fijo viendo a Moisés, porque Moisés resplandecía como el sol al mediodía. Durante 40 días hablando cara y cara con Dios, con Jesucristo, bajó lleno de la gloria de Dios y no lo podían ver. Y Moisés dijo así: ustedes todos han pecado. Ustedes, porque Moisés no había pecado todavía, aunque había desobedecido y había roto las tablas de la ley. Pero le dijo, ustedes todos habéis pecado. Y ahora quiero decir una palabra: los que están conmigo, vengan para acá. Y los que no están conmigo, apartaos de mí. Y entonces dice que toda la tribu de Leví, no la de Judá, que es donde viene Jesús, la de Leví. De los levitas viene Moisés y Aarón, porque son los sacerdotes. Dice, y toda la tribu de Leví vino hacia Moisés.
y los otros se quedaron allá. Y entonces Moisés dijo así: todos los que vinieron aquí de la tribu de Leví, cada uno saque su espada y póngala al frente suya y manténgala firme. Y salgan corriendo hacia los impíos que están allá y mátenlos. No que los mataran, sino iban y los traspasaban así, pues que eso era espada. Dice, y los levitas hicieron así ese día. Fueron corriendo con sus espadas al frente y hirieron a los que estaban al otro lado, y ese día murieron 3,000. Ya comenzaba el juicio de Dios contra los que no les perdonaba el pecado. Pero entonces Moisés sintió que eso le había agradado a Dios, aunque ellos estaban matando a sus mismos hermanos, a sus mismos niños. Mire lo que dice: han consagrado a su hijo y a sus hermanos. Pues mire, ellos mataron a sus mismos hermanos, para que él, o sea Dios, dé bendición hoy sobre vosotros. Después predicamos la bendición que recibieron los levitas. Sigamos. 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. O sea, iba a subir nuevamente a Jehová. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Quiere decir, voy a ir nuevamente a orar a Dios a ver si les perdona ese pecado. Y mire, sigamos. Entonces volvió Moisés a Jehová, subió a la montaña nuevamente a orar y dijo: te ruego. La segunda oración, la primera le dijo que se arrepintiera y que no hiciera. Aquí ya viene y le dice otra cosa. Le dice, y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, y es la idolatría, porque se hicieron dioses de oro. Dese cuenta que él no dijo becerro de oro, dioses de oro. El diablo se metió en ese fuego y salió y hizo el monumento, y claro, la gente al ver ese milagro comenzaron a adorarlo como su Dios. Que perdones, mire lo que pide Moisés a Dios: que perdones ahora su pecado, y si no, mire la palabra acá, y si no les va a perdonar su pecado, bórrame del libro que tú has escrito. ¿Usted se atrevería a decirle a Jesucristo que lo borre del libro? Sabiendo que el que no esté escrito en el libro de la vida no entra al cielo, sino al infierno. Eso dice, lo leímos en 20:15. Y él le dice: si no le va a perdonar al pueblo su pecado, entonces bórrame del libro que tú escribiste. Moisés vio en el cielo que Cristo estaba escribiendo en el libro, y él sabía que su nombre estaba ahí. Y le dijo: borrarme. Y Dios es tan bueno y le dice: ay, si supiera lo que está pidiendo. Voy a decir, le damos el otro. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este borraré de mi libro. Ese es lo que dice el original. Al que pecare contra mí, a este borraré de mi libro. ¿Qué quiso decir Moisés? Tú no has pecado contra mí, ¿por qué lo voy a borrar? Aunque haga la petición, no lo voy a borrar porque Dios es justo. Es al que pecare. Entonces, hago una pregunta aquí. Si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, que fue escrito el día que confesamos su nombre, cuando alguien nos dijo: acepta a Jesús, y tú levantaste la mano y dijo: lo acepto, lo confiesa con su palabra, con su boca, sí. La Biblia dice que el que confesare con sus labios que Jesús es el Señor y lo cree en su corazón, tiene vida eterna. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y le hacen hacer la oración del pecador que llaman, y la hace de todo corazón. Automáticamente Jesús escribe su nombre en el libro de la vida. Amén. Y de ahí para adelante es solamente permanecer, 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 para no ser borrado. Pero la pregunta es la siguiente: ¿cómo sería la causal, o cuál sería la causal para que el nombre de una persona sea borrado del libro de la vida?
Apartarse es pecado. Mire, la palabra clave es al que pecare. O sea, la palabra clave, hermanos, para que una persona sea borrada del libro de la vida es que peque contra Dios. ¿Y qué es el pecado? Desobediencia, lo que tú estás diciendo. Dice, la desobediencia a Dios es pecado. Y toda desobediencia digamos, y mala transgresión es pecado. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecado sin confesar no está perdonado. ¿Me están siguiendo? O sea, que una persona, es por eso que esa doctrina de salvo siempre salvo y confiese a Jesús y ya es salvo, es mentira. ¿Por qué? Porque primero que todo tiene que confesarlo de todo corazón. Jesús le dijo a un hombre que vino y le dijo, oh maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le dijo, ¿qué has leído? ¿No has leído la Biblia? Que ahí dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿No has leído eso? Y él le dijo, Señor, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús le dijo, le falta una cosa, va y vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, y ven y tome su cruz y sígame, y tendrás tesoro en el cielo. Dice, y el muchacho se puso muy triste porque tenía más plata que los de Santiazán y se fue, todo triste, porque tenía grandes posesiones. Y Jesús dijo, qué difícil es que el que tiene tesoro en la tierra entre al reino de los cielos. Porque Jesús dijo, haceos tesoro en el cielo donde la polilla no corrompe, ni el ladrón mina ni hurta, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Amén. Entonces, una de las razones para nosotros o para una persona que sea borrada del libro de la vida es que peque contra Dios. Amén. Toda desobediencia es pecado. Entonces, sigamos. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este sí lo borraré del libro. Sigamos dos y vamos a orar. Ve pues ahora, le dice Dios a Moisés, ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, o sea, la tierra prometida. He aquí mi ángel irá delante de ti, que es Jesucristo, pero en el día del castigo, escúcheme, en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. ¿Qué hizo Dios? Le dijo a Moisés, no lo voy a borrar del libro, porque usted no ha pecado contra mí. Vaya y le voy a perdonar el pecado a la gente, pero vaya y llévelos hasta el borde de la frontera y para que pasen el Jordán y entren a la tierra prometida. Pero el día que venga el castigo, el día del juicio, les voy a castigar su pecado. Se los voy a aplacar. Leamos el último. Y Jehová hirió. Mire, ahí ya comenzó otra vez. ¿Se acuerda que los levitas mataron a 3,000? Ahora mire lo que Dios hizo más contra el pueblo. Y Jehová hirió al pueblo, porque había hecho el becerro que formó Aarón. Y comenzaron a salirle úlceras, comenzaron a salirles llagas, comenzaron a morirse. Entonces, ¿qué dice Apocalipsis 3:5? Leámoslo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré, lo voy a decir 3 veces, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué nos resta a nosotros en esta noche, hermanos? Vencer la tentación, vencer la carne, vencer este mundo, vencer la vanidad, la vanagloria y a Satanás en el nombre de Jesús. Y clamar a Dios. Una de mis oraciones siempre es esta, hermanos. No sé si ustedes la tengan en costumbre, pero quiero decirles que mis oraciones siempre es, Señor, aparte de todo lo que nos has dado,
no me dejes el día que suene la trompeta. Esa es una rogativa que todos los días la hago. Señor, no me dejes el día que suene la trompeta. ¿Sabe qué significa que la trompeta suene y no subamos? Señor, no me dejes el día que suene la trompeta. Si vienes esta noche, mientras estoy durmiendo, mientras estoy trabajando, mientras estoy predicando, no me dejes, te lo suplico, Señor. Y Señor, se lo pido, no borres mi nombre del libro de la vida. ¿Cree que es una buena oración que podemos hacer esta noche? Señor, una petición, una súplica como hizo Moisés. Si va a matar a esta gente y no les va a perdonar el pecado, bórrame del libro. Esa no la hagamos, porque de pronto nos borra y ahí sí. Sí, entonces más bien digámosle, Señor, póngase de pie, hermanos, y oramos. Vamos a hacer esta palabra en coro. Digámosle así. Dígalo, porque el que lo confiese con su boca y lo cree en el corazón, eso es bendición. Vamos a decirle a todos. Señor Jesucristo, el día que tú vengas por tu iglesia, por favor te lo ruego, no nos dejes en este mundo, Señor, llévanos contigo. Y Señor, te lo suplicamos, te lo pedimos en tu mismo nombre, Señor, no borres nuestros nombres del libro de la vida, por misericordia te lo pedimos, Señor. Si hemos pecado, perdónanos, Señor. Si no hemos confesado nuestros pecados, Espíritu Santo, convéncenos para que lo podamos hacer, Dios mío. Ayúdanos a corregir nuestros errores, pero por nada de esta vida, por nada de la vida en el cielo y de la vida eterna, borre nuestros nombres del libro de la vida. Ni borre nadie de los de la iglesia que estamos congregándonos en esta casa. Porque te lo pido, Señor, de todos los que tú me diste, que ninguno se pierda. Porque les estamos enseñando tu palabra, y tu palabra es espíritu y es vida. Para que todos nosotros, nuestros nombres permanezcan escritos en el libro de la vida hasta el tiempo final, hasta el día del arrebatamiento, día del fin de la gracia, día del fin de la iglesia en este mundo. Dios mío, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados. No nos dejes el día del arrebatamiento, ni borres nuestros nombres del libro de la vida. Si hemos pecado, perdónanos, Señor, porque la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Perdona nuestro pecado de incredulidad. Perdona nuestro pecado de no pedir perdón a nuestros hermanos. Perdona nuestro pecado de no buscar tu rostro ahora que se deja encontrar. Perdone nuestros pecados por no darle a Dios lo que es de Dios. Perdone nuestros pecados por hacer tesoro en la tierra y no en el cielo. Perdona nuestros pecados porque queremos estar en tu gloria el día que Cristo venga.